Voy a platicar de un trabajo reciente que hicimos Carolina y yo sobre teoría de nudos, y en el trabajo la herramienta principal es teoría de gráficas. Un nudo vive en tres dimensiones, pero la manera más usual de representarlo es con un diagrama, como el que está aquí, que es una proyección del nudo en el plano. Así, en resumen, el problema que atacamos fue si es posible llevar un diagrama a otro diagrama usando un par de operaciones. Las operaciones son cambiar un cruce y suavizar un cruce, y están aquí ilustradas. Tenemos a la izquierda un diagrama y un cruce encerrado en azul, y en el diagrama de arriba a la derecha ilustramos lo que es cambiar el cruce, y en el diagrama de abajo a la derecha ilustramos lo que es suavizar el cruce. Cuando suavizamos un cruce lo eliminamos. Nada más un poquito para hacer la aclaración de que no son sacadas de la manga las operaciones. Aquí pongo un par de temas de teoría de nudos en donde aparecen este par de operaciones. La primera pregunta es esta. Tengo un diagrama B fijo, que me imagino que es el diagrama chico, entre comillas, y la pregunta es, ¿cómo hago un algoritmo que haga lo siguiente? El algoritmo recibe un diagrama A y responde si es posible llegar de A a B con una secuencia de cambiar y o suavizar cruces. Si es posible llegar de A a B con una secuencia de operaciones, digo que B es heredero de A. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago un algoritmo que responde a la pregunta de si B es heredero de A? Para investigar esta pregunta usamos una herramienta que desarrolló Peter Tait a fines del siglo XIX, donde le asocia gráficas a nudos. A partir de un diagrama de un nudo, lo que Tait hizo fue obtener dos gráficas planas, que se conocen ahora como las gráficas de Tait del diagrama. Tait hizo lo siguiente. Tomó un diagrama como el que está aquí, y lo primero que hace es ignorar si un cruce va, qué parte va por arriba, qué parte va por abajo, y simplemente lo considera como un vértice de una gráfica. Entonces lo que obtiene a partir de eso es que ve un diagrama como una gráfica plana, 4 regular. Ya que tiene la gráfica 4 regular plana, lo que hace es que colorea las caras de blanco y negro de esta manera. Y ahora le pone adentro de cada cara negra, le pone un vértice negro, y adentro de cada cara blanca le pone un vértice blanco. Y ya queda así. Y finalmente une pares de vértices negros y pares de vértices blancos, como se ilustra aquí en la figura. Y así es como a partir de un diagrama obtenemos dos gráficas planas, que una vez más son las gráficas de Tait del diagrama. A ver, vamos a volver a la pregunta sobre diagramas. Déjenme recordar cuál es la pregunta. Tengo un diagrama B fijo y quiero un algoritmo que tome un diagrama A y me responda si B es heredero de A o no. Quiero un algoritmo para eso. Ok, para atacar esa pregunta, convertimos la pregunta en una pregunta sobre gráficas de Tait. Y la herramienta principal es el teorema que está aquí. Déjenme hago un repaso rápido de qué quiere decir que una gráfica sea menor de otra, en caso de que alguien no lo recuerde o no lo sepa. Al definir menores usamos la operación de contraer una arista, y aquí está un ejemplo. La arista azul, contraerla, quiere decir borrarla y después identificar en un solo vértice los extremos de la arista. Eso es contraer una arista. Y decimos que H es menor de G, una gráfica H es menor de una gráfica G, si se puede obtener H a partir de G en una secuencia de pasos y cada paso consiste en borrar o contraer una arista. Ok, volviendo a la pregunta original y al teorema que está aquí. Este teorema convierte la pregunta original en una pregunta sobre menores. Si ciertas gráficas son menores de otras gráficas.
Y es una buena noticia porque hay un teorema muy profundo de teoría de menores que dice lo siguiente. Si yo tengo una gráfica H fija, hay un algoritmo que dada una gráfica G, digamos con n vértices, responde si H es menor de G y lo hace, lo más importante, lo hace en esencialmente n cúbica pasos. Esto quiere decir que hay un algoritmo eficiente. Dada una gráfica fija H, hay un algoritmo eficiente que recibe gráficas G y responde si H es o no es menor de G. Este último teorema, combinado con la relación que hay entre herederos y menores, garantiza que para esta pregunta hay un algoritmo que la responde de manera eficiente, la responde en tiempo n cúbica. Y ya, se acaba. Esta pregunta queda respondida y punto final. Ahora, el problema es que la pregunta real, la pregunta general, no considera que B sea un diagrama fijo, sino que B sea un nudo fijo. Y a lo mejor ahí la pregunta natural es, oye, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, si en lugar de considerar que B es un diagrama fijo, considero que B es un nudo fijo, ¿cuál es la diferencia? El problema, la diferencia es que dado un nudo, no es solamente un diagrama que lo va a representar, sino que hay un número infinito de diagramas que lo representan. Por ejemplo, no es complicado ver que los tres diagramas de la derecha son en realidad el mismo nudo. Entonces la pregunta es la siguiente. Dado un nudo fijo B, ¿algún diagrama de B es heredero de A? Es la pregunta. Y es una pregunta que ya explotó. O sea, no es solamente un diagrama, es una cantidad de diagramas que puede ser gigantesca. Y en fin, sea lo que sea, nos queda la pregunta. ¿Hay algún algoritmo que resuelva la pregunta en un tiempo razonable? Viendo el problema anterior, se pregunta uno, bueno, si A tiene n cruces, ¿será que se puede responder la pregunta en tiempo esencialmente n cúbica? Esta pregunta está abierta, de hecho nadie sabe si hay un algoritmo que la responda en tiempo polinomial, ya ni siquiera n cúbica, sino n a la 30. Pero en fin, lo que hicimos nosotros fue investigar esta pregunta para dos familias particulares de nudos. Saben que así como tenemos en teoría de gráficas, bueno, según yo, es una opinión muy personal, tenemos dos familias de gráficas así como de caballito de batalla, ¿no? La gráfica completa y la gráfica bipartita completa. Si tengo una pregunta, si alguien da una plática, si surge algo, lo primero que hago es preguntarme, oye, ¿y qué pasa en el caso de que la gráfica sea KN, ¿no? O sea KMN, ¿qué pasa, no? Son como las gráficas así, aquí le puse usual suspects, ¿no? O sea, bueno, en teoría de nudos, si ustedes ven una tabla de nudos, siempre el nudo más sencillo de cada número de cruces es o bien un nudo toroidal T2, algo, o bien un nudo twist T algo. Aquí estoy ilustrando T2, 5 del lado izquierdo y el twist T5 del lado derecho, y me imagino que sin mucho problema ustedes pueden decir cuál es el nudo T27, T29, o bien el nudo twist T7, T9. Y en fin, estas son las familias de nudos más sencillas que existen para cada pronto. Y ya finalmente lo que demostramos es que esta pregunta tiene una respuesta afirmativa si el nudo B es un nudo toroidal T2, algo, o bien un nudo twist. Ese es el teorema principal que demostramos. Y concluyo comentando, reiterando, que en general nadie sabe si hay un algoritmo que responda a esta pregunta en tiempo, ni siquiera n cúbico, en tiempo polinomial, n a la lo que sea. Nadie sabe si hay un algoritmo que haga eso para ningún otro nudo más que los que investigamos en el trabajo, los toroidales y los twists. Y es todo. Muchas gracias.